Bien, vamos a empezar. Obviamente, le agradezco a CDC Group por la ayuda a organizar este evento, este webinar, y espero sea de utilidad para ustedes. Ok, ¿qué son las redes? ¿Qué son las redes GPON o POLAN? Voy a empezar primero por diferenciar eso de los nombres, porque la mayoría conoce a las redes por GPON. Y es correcto, es correcto. Generalmente las redes GPON vienen de sus siglas en inglés Gigabit Passive Optical Network, una red pasiva óptica gigabit. Este concepto surge para los grandes carriers telefónicos, ¿no? Algunos ejemplos de ellos, hay muchos, pero algunos ejemplos de ellos son un Total Play, un Telmex, que son los grandes carriers, donde hoy día muchos de sus servicios ya los entregan bajo este concepto. Y entonces, nosotros le llamamos POLAN porque viene de Passive Optical LAN, o sea, redes ópticas pasivas, pero para redes LAN, o sea, para lugares mucho más pequeños. Y ahí es donde nos concentramos, ¿verdad? Entonces, pero el concepto surge para el exterior. Y entonces, realmente hoy día, el concepto, como le llaman muchos, o como viene en el estándar, es redes PON. Y ya lo dejan así, como redes PON, de redes ópticas pasivas. Si es GPON, EPON, POLAN, etcétera, etcétera, bueno, ya son nombres diferentes dependiendo dónde se utilice cada una de estas, dónde se utilice la aplicación. Pero eso es simplemente para que no se confundan entre GPON o POLAN. A final de cuentas es lo mismo, simplemente se aplican en diferentes lugares. Y por eso es que nosotros llamamos POLAN, porque lo estamos aplicando en redes de área local. No en el tema de un gran carrier telefónico, como ya lo mencioné. Ahora, vamos a ir viendo cuáles son algunas de los atractivos que tiene hoy día o que ofrece hoy día las redes PON o POLAN. El primero de ellos, y que yo creo que es donde más le llama la atención a la mayoría de las personas, es en el ahorro de espacio. ¿Sí? Generalmente, un cableado tradicional lo haríamos con cobre, y bueno, pues obviamente al tener mucho más cobre, los espacios en las canalizaciones y todo eso son mucho más grandes. Entonces, al hablar de fibra, bueno, se reduce justamente ese espacio. Y eso es uno de los atractivos más importantes. Sin embargo, creo que no nos debemos ir solamente por ese tema, porque realmente podemos ver que los costos en cuestión de solo ahorrar espacio, no necesariamente si está mal diseñado este concepto, pues puede resultar ser mucho más caro que un cableado tradicional. Entonces vamos a ir viendo durante la plática cuáles son esas diferencias. Voy a ir poniendo un ejemplo, para que entiendan el ahorro. Imagínense que tenemos un hotel, y ese hotel en uno de sus pisos tiene, por decir algo, 32 habitaciones. Y dentro de cada habitación, a lo mejor tenemos servicios como el triple play famoso, que es telefonía, internet y televisión. Y entonces hay que llegar a cada uno de esos servicios, y entonces en cobre, pues lo tradicional sería llegar con 3 cables de cobre, uno para la tele, uno para el teléfono y uno para el internet. Quiere decir que si tenemos 32 habitaciones, pues entonces por 3 cables cada habitación estaríamos mandando 96 cables. Si lo hiciéramos con este concepto de POLAN, entonces necesitaríamos nada más 96 hilos de fibra. Y entonces en tamaño, pues por supuesto es mucho más pequeño 96 hilos de fibra que 96 cables de cobre de UTP. Entonces, por eso es que en esa parte sí se ahorra bastante espacio. Por eso el ahorro de espacio ahí es de un 80% y obviamente incluye la canalización, ¿verdad? Obviamente, en el tema de costos, en la instalación, pues obviamente también se reduce, se reduce un poquito la instalación, insisto, porque utilizamos menos escalera, menos herraje, menos soporte, etcétera, etcétera. Obviamente el uso de energía, ¿verdad? Pues también el cobre, pues maneja la parte de energía, en cambio, en la fibra, pues no necesitamos energía y por lo tanto los equipos también reducimos un poco la parte de la energía. La seguridad es un tema que obviamente es mucho mayor en el tema de la fibra óptica que en el cobre, ya que la fibra, bueno, primero tiene menos, es más inmune a la parte de interferencias por electromagnetismo o por radiofrecuencias, ¿verdad?
Y sobre todo es también mucho más difícil el poder hacer derivaciones, o sea, el poderme robar la señal, por así decirlo de alguna forma, de un cable de fibra a un cable de cobre. Entonces, la seguridad también se incrementa con el tema de la fibra óptica. Y yo creo que el segundo atractivo, o sea, de los dos atractivos más grandes que tiene a lo mejor el Poland o que la gente lo ve, uno ya lo dije, es el ahorro de espacio, pero el segundo para mí es el incremento en las distancias del cableado. Generalmente esta parte es muy atractiva también para la gente de CCTV, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que a pesar de que se puede usar, bueno, tendremos que ver los costos y cosas de ese estilo que más adelante platicaré para ver si realmente es atractiva el tema de poner simplemente un hilo de fibra para una cámara cuando realmente a lo mejor el costo puede ser muy alto por los equipos. Pero independientemente de esto, las distancias, la verdad es que ya no, con Poland no nos preocupamos por el tema de distancias y lo voy a platicar ahorita un poco más adelante. Entonces, los dos temas más atractivos, creo yo, de la parte de Poland es el ahorro de espacio y el incremento en las distancias del cableado. Si esto se diseña correctamente con el equipo correcto, etcétera, etcétera, la verdad es que es bastante poderoso y es parte de lo que vamos a platicar. Ahora, quiero comenzar diciendo que el tema de Poland o de GPON, como muchos lo conocen, es un tema que solamente le compete a la fibra óptica monomodo. O sea, quiere decir que este concepto no se da para fibras ópticas multimodo, no se da para cobre, es exclusivamente para fibras monomodo. Entonces, ahí vamos a empezar, ¿sí? Entonces, cuando pensemos en Poland, estamos hablando exclusivamente de fibras monomodales. Ahora, así como lo tengo en la gráfica que tengo aquí, en el dibujito que tengo yo en la pantalla, voy a primero explicar el concepto básico. Y ya después lo iremos complicando un poquito más, pero quiero que ustedes primero lo entiendan para luego poderlo aplicar. Generalmente, nosotros tenemos, vamos a imaginar que el mismo ejemplo del hotel, donde yo quiero mandar el servicio de internet, quiero mandar el servicio de televisión y quiero mandar el servicio de voz, del teléfono. Y entonces quiere decir que a lo mejor necesito diferentes equipos para poder mandar esas señales. Y entonces, aquí en la lámina donde dice Core Switch, vamos a suponer que ahí están justamente los diferentes tipos de señales. Llámenle video, llámenle teléfono, llámenle internet. Y entonces, esos equipos los vamos a conectar, o estos servicios, no equipos, esos servicios los vamos a conectar a un equipo que es exclusivo de Poland o de GPON, que se conoce con el nombre de OLT. OLT viene sus siglas en inglés, Optical Line Terminal. Sí, este equipo no es un switch como tal, o sea, realmente tiene varias funciones, pero digamos que lo primero que hace es que va a recibir, digamos, en forma sencilla de entender, va a recibir las tres señales, la del teléfono, la de voz y la de video. Y lo que va a hacer es que las va a compactar, por así decirlo, las va a juntar en una sola señal. Y quiere decir que lo interesante es que entonces ese equipo recibe las diferentes señales que voy a meter y las va a compactar para poderlas mandar en un solo hilo de fibra. Entonces, quiere decir que lo que hace este equipo es asignarle diferentes longitudes de onda a los servicios para poderlos mandar a través de un solo hilo de fibra. Quiere decir que todo lo atractivo de este concepto de GPON o de Poland es que sobre un solo hilo de fibra podemos mandar diferentes señales. Entonces, el triple play, como lo llamamos, podría ir en un solo hilo de fibra y además tiene la característica de que es bidireccional. Quiere decir que entonces sobre un solo hilo de fibra puedo transmitir, pero también puedo recibir. Entonces, el OLT en forma sencilla de entender, eso es lo que hace. Obviamente, ya metí mi señal, ya la mando en un solo hilo de fibra. Y la parte interesante, creo yo, del concepto de Poland es lo que llamamos los splitter ópticos. ¿Qué es un splitter óptico? Para entenderlo, generalmente utilizo el ejemplo de que antiguamente las teles, bueno, yo tenía mi antenita arriba de las casas, una antena aérea, y lo que hacía era bajar con un cable coaxial, y si yo tenía 2 o 3 teles, lo que hacíamos es que le metíamos ahí un multiplexor, como le llamamos nosotros,
¿sí? Donde tenía una entrada de coaxial y a lo mejor dos o tres salidas. Entonces tenía una entrada, tres salidas de la misma señal. Y entonces, ¿por qué? Porque yo tenía tres teles y entonces el multiplexor lo que hacía era separarlo en tres televisiones con una sola antena. Digamos que el concepto es exactamente igual. Aquí le llamamos splitter óptico, pero en español podríamos decir que es como si fuera un multiplexor. Quiere decir que voy a tener una entrada y este splitter óptico lo que se encarga es de tener múltiples salidas, ¿sí? Generalmente pueden ser de 1 a 2, de 1 a 4, de 1 a 8, de 1 a 16, de 1 a 32. Son los multiplexiones más comunes. Esto van a ver para qué nos sirve. La verdad es que es la parte interesante, pero sobre todo el splitter óptico es completamente pasivo, o sea, no es un equipo activo. Realmente nosotros como marca, como Belden, no tenemos el equipo activo como es el OLT o el LNT, eso nosotros no lo vendemos. Realmente lo que nosotros vendemos o lo que nosotros estamos viendo ahorita es la parte pasiva, o sea, el medio por donde vamos a transmitir estas señales. Y el splitter óptico es un componente completamente pasivo. Ahora, una vez que ya multiplexé la señal, vamos a mandar por decir algo, vamos a suponer que tenemos esas 32 habitaciones. Entonces, imagínense que mi OLT está, por decir algo, en otro edificio completamente diferente a donde están mis habitaciones. Y con un solo hilo de fibra voy a llegar al piso 1 de otro edificio. Y ya llegando al piso 1, lo que voy a hacer es poner un splitter óptico. Y entonces ese splitter óptico me va a llegar de un solo hilo que llegó a 32 habitaciones. Entonces quiere decir que el splitter óptico que a lo mejor voy a utilizar como ejemplo es el de 1 por 32. O sea, quiere decir que está llegando una fibra, pero me lo va a multiplexar en 32. Y entonces, si me lo multiplexa en 32, quiere decir que entonces voy a agarrar un hilo de fibra por cada una de las habitaciones. Al llegar ese hilo de fibra a la habitación, vamos a colocar un equipo llamado ONT, que muchos lo conocen también con el nombre de modem, no es un modem como tal, pero se conoce como ONT. Y es como el de las casas, ¿verdad? Que es el de las casas, ya sea que llegue por cobre o llegue por fibra, lo que hace ese aparatito es recibe la señal y después tiene varios puertitos. Esos puertitos pueden ser ¿cómo se llama? El teléfono para conectar el teléfono, a lo mejor un coaxial para poder poner la tele, a lo mejor varios puertitos de switcheo para conectar algunos equipos que lleven switch como un access point, etcétera, etcétera. Y eso es el ONT. Entonces quiere decir que ese ONT va a estar en la habitación. Y de la habitación, pues ya voy a poder distribuir hacia mis diferentes dispositivos, como son la televisión, como es el teléfono, un access point, etcétera, etcétera. Quiere decir entonces que para esas 32 habitaciones, pues con 32 hilos de fibra, con 32 hilos de fibra, pues llegaría a cada una de esas habitaciones en vez de tener en el cableado, digamos, horizontal, 96 cables de UTP. ¿Ok? Eso es lo atractivo de esta parte. Entonces, como concepto está padre. Ahora, ¿qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? Bueno, que es parte del atractivo. En esta misma lámina estamos viendo que la distancia entre un OLT y un ONT generalmente puede ser de 20 kilómetros. Hay de más distancia, ¿eh? Hay OLTs que soportan hasta 60 kilómetros, pero bueno, en este caso el más popular es el soporte de 20 kilómetros. Por eso les decía, realmente no nos importa el tema de la distancia, porque bueno, en un hotel hablar de 20 kilómetros pues realmente es bastante, es suficiente. Pero en la calle, a lo mejor 20 kilómetros no es suficiente, ¿verdad? Por eso es que son conceptos diferentes. Entonces, una de las ventajas de utilizar este concepto dentro de un edificio como es un hotel, pues es que no nos tenemos realmente que preocupar por el tema de las distancias. Esto es simplemente como concepto general. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco cada uno de sus detalles. Ahora, esta lámina hace un poquito de diferencia entre las redes Poland contra las redes normales. Generalmente, la ventaja también que tiene una red óptica pasiva es que elimina realmente mucho el tema del switcheo. Sí, muchos equipos switches realmente los eliminas porque el mismo splitter óptico puede hacer, no es que haga la función de un switch, simplemente que al tener esta estructura no tenemos que, al tener una multiplexión de forma pasiva,
pues no necesitamos a veces los switches, que a veces la función justamente de los switches es también compartir más puertos y más usuarios. Entonces, el ahorro de equipos de switches, pues también es muy evidente en la parte de las redes Poland, ¿no? Entonces, es otro de los atractivos. Hay que tener cuidado con esta parte y quiero comentarlo, a lo mejor me estoy adelantando un poquito en mi presentación, pero cuando me han preguntado, cuando hemos hablado de las redes Poland o GPON, ya tenemos algunos proyectos, varios proyectos con estas redes. Cuando nosotros ocupamos el equipo OLT, ONT, o sea, los que son específicos para las redes Poland, y realmente no les sacamos el jugo que queremos sacarle, y los ocupamos nada más como equipos donde podemos extender las distancias, realmente resulta ser extremadamente caro para eso. Realmente yo creo que el balance en el caso de los equipos es que los OLTs se tienen que seleccionar específicamente de acuerdo a lo que realmente voy a hacer. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy diciendo, como ejemplo que puse, que ese OLT lo que va a hacer es que va a recibir un triple play, bueno, pues, la gran ventaja es justamente esa, ¿no? Pero si yo no ocupo ese equipo para darle realmente el uso de un triple play y solo lo ocupo como un extensor de distancia, porque solo voy a mandar una sola señal en vez de 3, realmente el equipo eleva, o sea, el costo por servicio se eleva muchísimo. Entonces, sí tendrían que buscar un poquito el equilibrio entre los equipos activos que van a hacer contra lo que van a meter. Porque a veces podría resultar más caro un OLT que meter todos los switches que en teoría nos estamos ahorrando. Entonces, sí, el equipo activo aquí tiene que hacer bastante y habría que hacer el análisis dependiendo la situación específica donde se quisiera meter. ¿Ok? Ahora, también es cierto, hablando un poquito del equipo, aunque nosotros no somos fabricantes, existen varios fabricantes de OLTs o ONTs. Algunos de ellos, voy a mencionar algunas marcas sin tener ningún favoritismo, simplemente para que sepan ustedes cuáles pueden ser algunas marcas que tienen estos equipos, pues pueden ser, por ejemplo, un Nokia, podría ser un Huawei, podría ser un TBL, un TBL, podría ser un Zone, en fin, hay varias marcas. Sin embargo, entre cada una de ellas también hay diferencias. Por ejemplo, Nokia tiene equipos que todavía están un poquito más pensados para muchos usuarios. Y generalmente los equipos se compran en función al número de usuarios. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si yo tengo, por ejemplo, un hotel, y tengo, por decir algo, voy a tener, no sé, 100 usuarios, pero el equipo que estoy adquiriendo es para 500, pues, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que estoy a lo mejor desperdiciando 400 usuarios y el costo de cada uno de ellos, pues hace que se incremente el costo total de la solución. Y a lo mejor me ahorré mucho espacio, me ahorré mucho material en cobre, en canalización, etcétera, etcétera, pero el costo de mis equipos hacen que sea mucho más caro a lo mejor que una red tradicional. Entonces, traten de buscar ahí el equilibrio, ¿no? Dependiendo de los fabricantes, hay fabricantes que, por ejemplo, el ONT, pues tienen más alternativas, ¿no? A lo mejor dices, bueno, este ONT tiene 4 puertitos de switches y un teléfono. Ah, pero este tiene 8 y 8 puertos de switch y un teléfono y la salida del video. Tendríamos que buscar, tienen que buscar, dependiendo del proyecto, un equilibrio en la parte de equipos para que obviamente a lo mejor está muy sobrado y eso hace que se encarezca el proyecto y por lo tanto una solución Poland pues ya no sea tan atractiva como debería de ser. Entonces, sí hay que buscar un equilibrio en esa parte. Entonces, nada más es para que tengan cuidado. Nosotros no vendemos equipos, no me voy a meter mucho en esa parte, pero tengan cuidado en cuando seleccionan. Esto nada más es una forma de ver cuando tenemos el CATV. La parte se utiliza un acoplador dentro de la señal para poder entonces agregar la señal de video. Como yo les decía, 3 longitudes diferentes, que son las que estamos mandando para después poderlas multiplexar. Aquí no me voy a meter mucho en esta lámina, pero eso es lo que está haciendo el concepto de Poland o GPON. El poder tener 3 longitudes diferentes para poder entonces mandar 3 señales diferentes y entonces esas señales van a llegar hasta los equipos. Las formas tradicionales
o los esquemas, voy a llamarles esquemas, los esquemas tradicionales que utilizamos o que se pueden, donde se puede utilizar GPON o POLAN. El más común es cuando tenemos un cuarto de equipo o cuarto de telecomunicaciones, de ahí vamos a tener el OLT y lo vamos a conectar a un panel de fibra, después lo vamos a ver el detalle, y de ahí vamos a salir con fibra óptica hasta el ONT, ¿ok? Y de ahí podríamos sacar las señales hacia un, donde dice work area, imagínense que esto es ¿cómo se llama? Un cuarto de un hotel, donde entonces en cada cuarto vamos a tener un ONT y de ahí hacemos la salida hacia cada uno de los equipos. Obviamente se puede crear por zonas, por ejemplo, en algunas hotelerías, el ONT pudiera darle servicio a dos habitaciones. A veces no es muy recomendado esta parte porque en el caso de hotelería, sobre todo, cuando si yo estoy, si el ONT está compartiendo dos habitaciones, pero está en una posición donde esté dentro de una habitación y del otro lado se está descomponiendo, pues a lo mejor no puedo accesar a la habitación porque hay un huésped. Entonces, bueno, simplemente sería cosa de localizar correctamente el ONT para que el día de mañana, si hay que corregir, bueno, no tengas tú que molestar a los huéspedes y entonces puedas crearlo por zonas y uno te podría servir a lo mejor a una, dos o más habitaciones y esto es generar algo por zonas, dependiendo del servicio. En fin, esto es en términos generales, ahorita vamos a pasar a lo particular. Ahora, ¿cuáles son los mercados, que es justamente así se llama esta presentación? ¿Dónde pueden ser algunos de los mercados más comunes donde se podrían utilizar las redes POLAN? Yo creo que la primera de ellas, y es donde más se ha instalado, es en el tema de la hotelería. Hoy día muchos de los hoteles o varios hoteles piensan mucho en esta solución de GPON o de POLAN, y entonces yo creo que es un mercado natural de este concepto. Obviamente, en universidades donde tengan la parte de dormitorios, pues se comporta como si fuera un hotel. Entonces también se podría aplicar ahí. Hospitales pasa exactamente es exactamente el mismo concepto. También en temas de estadios, ¿verdad? En la parte de estadios son distancias grandes y a veces tienen que mandar diferentes servicios dentro de los estadios. Bueno, puede ser centros de conferencias. Y para enlazar también edificios. La verdad es que, como les digo, son de las aplicaciones que ustedes pueden utilizar. Sin embargo, yo veo que la hotelería es el número uno para el uso de este concepto. Y mucha gente ya lo está usando en ese sentido. Esta foto ya es un ejemplo mucho más visual. Este es un hotel que hicimos que se certificó con las redes POLAN. Y lo que están viendo ustedes ahí en esta foto es que tenemos digamos, un montaje para muro, un panel de fibra óptica, montaje en muro, porque tenemos dos tipos, ¿no? Los de montaje en rack y los de montaje en muro. En este caso, se optó por meter un montaje en muro, ya que no necesita con esto un gabinete ni nada. Si se fijan, no hay un equipo switch. Y si ustedes observan, hay un hilo de fibra color amarillo, que es este de aquí, ¿ok? Que ese es el hilo de fibra que viene de mi OLT. En este caso, en este hotel, está más o menos como unos 300 metros, 400 metros, porque está en otro edificio, ¿verdad? Y entonces, ese hilo amarillo llega justamente a esta caja y este cassette es un splitter óptico, lo que decíamos. O sea, entonces quiere decir que este hilo amarillo llega al cassette y cada uno de estos puertitos es una salida. Vamos a ver otra foto para que se vea mejor. Entonces vean cómo llega el hilo amarillo, se conecta, no se ve aquí porque está conectado entre estos cables, y cada uno de estos puertos, si se fijan, las etiquetas dicen habitación 416, 415, Entonces cada uno de estas cada una de estas salidas es una habitación. Quiere decir entonces que llegó un solo hilo amarillo. Este panel de fibra óptica de muro está en el edificio donde están los cuartos, y de ahí se conectó y se está conectando cada uno de estos para cada una de las habitaciones. Quiere decir que este mazo que está acá arriba es el mazo que va hacia todas las habitaciones, ¿verdad?
es el que va hacia todas las habitaciones. Y viéndolo físicamente, esto ya es cerrado. Entonces, vean, antiguamente este gabinete que tienen aquí al lado, eso es lo que ellos tenían. Y esta foto me gusta justamente por la comparación entre lo que necesitaban utilizar. ¿Por qué? Porque en este gabinete antiguamente pues tenían que colocar todos los switches que le iban a dar servicio, todos los switches que le iban a dar servicio a todas las habitaciones. En este caso, no hay switches, porque la señal viene desde el OLT. Los switches están allá en el cuarto de equipo principal, y aquí solo llega ese hilo de fibra amarillo. Obvio, ese hilo de fibra amarillo no va colocado ahí. Es porque van a quitar en ese entonces, cuando tome la foto, tienen que quitar este gabinete para después enrutar justamente el hilo de fibra hacia el panel de muro. Y en este tubo, y en el tubo que viene de fuera, este tubo que viene, pues es el tubo que va hacia las habitaciones. Entonces, en este tubo, en teoría, va a llegar la parte del cable de fibra que viene del OLT, se hace la multiplexión aquí internamente y después salen todos hacia cada una de las habitaciones. Y si se fijan, algo que no mencioné, me voy a regresar a una foto. Ay, perdón, me voy a regresar a una foto. Fíjense cómo algo que no mencioné aquí es que este panel de fibra tiene 4 bahías. Tiene 4 bahías, se le pueden poner 4 bahías. Quiere decir que entonces en cada bahía puede ir un splitter óptico. Ah, bueno, quiere decir entonces que si este splitter es de 1 a 32 y eso lo multiplico por 4, bueno, pues tengo una cantidad bastante grande de servicios o de habitaciones en un espacio muy, muy reducido. Entonces, eso es lo interesante de GPON, que puedo tener muchas habitaciones. O podría poner, a lo mejor, si lo quiero estructurar un poco más, que no es necesario, pero podría hacerlo, uno de estos un panel de fibra en cada uno de los pisos, dependiendo cuántas habitaciones tenga. Pero si yo no tengo tantas habitaciones, a lo mejor un solo distribuidor es capaz de darle servicio a todas las habitaciones, ¿verdad? De ese edificio. En fin, eso ustedes lo determinan de acuerdo al tipo de proyecto que tengan. Ahora, obviamente tenemos de diferentes tamaños, etcétera, etcétera, ¿no? Ya dentro de la habitación, digamos que de esa caja que acabamos de ver, de ese splitter óptico, llegó una fibra a la habitación, que es esta de aquí, ¿ok? Esta de aquí es la fibra que llegó a la habitación. Y esa fibra se colocó en una roseta, como le llamamos, en una cajita, ¿sí? Como si fuera una roseta donde vamos a colocar justamente algo de regular la fibra, y de ahí salimos con un patch cord hacia el hacia el ONT. Y obviamente ya del ONT, que en este caso es una marca que es la marca Sound, que es la que estoy viendo, se conecta a lo mejor un access point, ese es un access point, y entonces lo interesante de tener un access point por cada habitación es que entonces el tema del internet es mucho más estable, ¿no? Generalmente cuando ponemos un access point en medio del pasillo, pues a lo mejor los que están cerquita no tienen mucho problema, pero los que estén un poco más lejos ya empiezan a tener un poco de problemas, y la idea es justamente que no se tengan esos problemas, ¿no? Entonces, al tener un access point en cada habitación, la verdad es que eso mejora mucho el tema de la conexión a internet, ¿sí? Generalmente, un problema que hay aquí, que fue algo que mandé a corregir en esa ocasión, es que esta salida debería estar encima de esto para no exponer el cable que viene del ONT, ¿no? Y se pone generalmente esta salida de telecomunicaciones justamente porque lo que queda expuesto, o lo que debería quedar nada más expuesto, que aquí es lo que falta, deberían de ser, es el puro patchcore, porque si el día de mañana se rompe el patchcore por cualquier cosa, pues es mucho más fácil reemplazar un patchcore que si se rompe el cable que viene del ONT, y entonces, bueno, sí necesitaría alguien que vaya, un especialista que vaya a unir la fibra o lo que sea, mientras que el patchcore, pues cualquiera lo podría reemplazar. Entonces sí es importante el uso de la salida de telecomunicaciones para poder conectar al ONT, y del ONT, como en sus casas, como si fuera un módem, se conectaría a los diferentes dispositivos. Ahora, esa es la rosetita.
Y esta es una foto de, si se fijan, todo se colocó en la parte de atrás de las televisiones. Y entonces aquí se va a encontrar el ONT y todas las salidas, y desde ahí se hace la distribución dentro de la recámara. La verdad es que ni siquiera se notaría. Entonces, la verdad es que el concepto queda bastante bien. Entonces, este es el concepto. Esta foto de aquí es porque este equipo que aparece en la foto es eso es lo que llamamos el OLT, o sea, es el que viene del edificio principal, y cada uno de estos hilos de fibra, aquí aparecen 5, se va a cada uno de los splitter ópticos, ¿ok? Entonces, bueno, ese es un OLT, es nada más para que ustedes lo conocieran. Es un OLT. Ahora, si ustedes se fijaron, algo que, me voy a regresar a una lámina, si se fijan, los conectores que están utilizando aquí para el OLT son color azul. Sin embargo, los que estamos utilizando para algunas conexiones son color verde. Bueno, ¿qué diferencia hay entre esos conectores azules y verdes? Generalmente, este concepto de POLAN o de GPON es lo que se deben de utilizar, para toda la conexión son conectores verdes. Ahorita explico qué es eso del verde. Son conectores verdes. Sin embargo, cuando el equipo, en este caso el OLT, requiere el azul, bueno, se le pone el azul. Pero fuera de eso, todo lo demás son conectores verdes ahora. ¿Cuál es la diferencia entre esos conectores verdes contra los conectores azules? Cuando nosotros hablamos de fibras monomodo, y esto se da solo para fibra monomodo, en el caso de los verdes, o sea, no existe un color verde para fibras multimodo, sino solamente para monomodo, es que cuando uno tiene el conector de la fibra, la puntita del conector llamada férula, los azules tienen una punta llamada UPC, que viene de Ultra Physical Contact, que lo que hace es que redondea, es un poquito más redondeada la punta, mientras que los verdes se le conocen como APC porque no viene redondeada, sino viene en ángulo. De hecho, tiene un ángulo de 8 grados y viene de Angle Physical Contact. Esto es porque generalmente en la transmisión de un triple play y sobre todo de video, de streaming, lo voy a decir de forma muy sencilla para no meterme en temas técnicos, es cuando yo transmito en un UPC normal, digamos que en las conexiones se genera un fantasmita, por así decirlo, y ese fantasmita o esa refracción se regresa sobre la misma transmisión a 90 grados. El chiste de darle justamente ese ángulo de 8 grados es porque la señal viene bajando y parte de la señal que se regresa, como yo digo yo, en forma sencilla de entender ese fantasmita, ya no se regresa sobre la misma transmisión, sino se regresa desfasada a 8 grados y eso impide o eso ayuda a que entonces las señales detecten menos este fantasmita, ¿no? Y entonces tengamos una transmisión mucho más estable. Entonces, por eso es que en el tema de GPON o de transmisión, de la transmisión de video o streaming, generalmente se utilizan los conectores del tipo APC. Pero cuando el equipo requiere el UPC, bueno, simplemente el equipo. Y eso solo en el equipo. En todo lo demás, en todas las demás conexiones son siempre conectores APC, o sea, conectores color verde. Entonces, en todas las fotos, si me regreso, vean cómo todos son verdes, ¿verdad? Tanto en la entrada, por ejemplo, aquí del ONT también es verde. Sí, el splitter óptico también es verde. ¿Por qué? Porque todas las conexiones son del tipo APC. Ahora, esta es yo creo que, ok. Yo creo que en este caso, este es un diagrama de conexión simple, que así es como lo deberíamos de utilizar. Yo, como lo expliqué hace ratito, es la más básica, sin embargo, ya una conexión un poquito más real sería, nosotros tenemos a lo mejor un ONT, y de ese ONT vamos a salir, algo que sí necesitamos usar y sí recomiendo, es que generalmente después del OLT se meta un panel de fibra óptica. Este no es un splitter. Perdón. Vamos a ver hay dos nombres que quiero que ustedes aprendan. Uno de ellos es Splice Cassette, que es un ODF, un panel de fibra, o sea, aquí no multiplexa nada, y el splitter. Entonces, hay Splice y Splitter. Los Splice es un panel normal de fibra y su función de ese panel de fibra es la administración. Si nosotros vamos directamente del OLT hacia los splitter ópticos, que se podría hacer
pero el problema, ¿cuál sería? El problema sería que no tenemos administración, y si el día de mañana uno de esos cables se rompe, pues entonces, créanme que va a generar un problema, mientras que si tenemos un panel de fibra, o sea, un splice cassette, pues entonces es mucho más fácil reemplazar o cambiar el servicio hacia otro para seguir manteniendo ese servicio. Por eso es importante que siempre, yo recomiendo que siempre después del OLT esté un panel de fibra. Y del panel de fibra ya nos conectemos ahora sí al splitter, a esa cajita que vimos hace ratito que está a lo mejor dentro de las habitaciones. Y de ahí, obviamente, llegamos hacia los faceplates y del faceplate llegamos hacia el ONT para darle servicio a todas las habitaciones. Entonces, este es uno de los esquemas. Generalmente no se pone, en los esquemas básicos no se pone el splice cassette para no confundir, pero bueno, este ya es un esquema un poquito más de función. Entonces, sí recomiendo que se pongan los splices. Ahora, ¿cuál es el tema más importante aquí? Y me quiero acelerar porque ya nomás me quedan 20 minutos. ¿Cómo calcular a veces las pérdidas? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto de calcular las pérdidas? Algo diferente entre el cobre y la fibra es justamente esto, ¿no? Generalmente con fibra, la fibra se maneja en base a presupuestos. Y es como el presupuesto del súper. Si yo tengo 1,000 pesos, pues solamente puedo gastar esos 1,000 pesos y no puedo gastar más de esos 1,000 pesos. Bueno, aquí se habla de pérdidas, ¿no? Del insertion loss. Y esas pérdidas se manejan en decibeles y lo que hay que hacer es un cálculo para saber si yo puedo hacer una cosa o no la puedo hacer. ¿A qué me refiero? Irme de un splitter a otro splitter. O sea, hacer doble spliteo. Generalmente, si los números a la hora de hacer el cálculo me dan la posibilidad de poder hacer ese spliteo, sería válido. Pero si yo pongo 2 splitters y hago la suma de mis pérdidas y veo que está fuera del estándar, pues entonces no sería válido. Entonces quiere decir que aquí se rige principalmente la selección de los componentes en base a las pérdidas. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo que esta es la parte, creo, interesante de esto. Lo quise así hacer este diagrama que es el mismo de arriba, nada más que ahora en bloques y es mucho más fácil verlo. Si se fijan, tengo yo un OLT. Del OLT saco un patchcore que va a llegar a un splice. Acuérdense que el splice es un cassette, es un panel de fibra nada más, ¿sí? Y de ese cassette vamos a salir ahora sí al splitter óptico, con un cable. Y después de ahí, de ese splitter, volvemos a salir con un cable hacia una salida de telecomunicaciones, hacia la cajita esa que veíamos en la foto, y de ahí nos conectamos hacia el ONT. Bueno, en todo esto hay pérdidas, y esas pérdidas se tienen que ir sumando. Se van a ir sumando dependiendo el metraje del cable, dependiendo si es fibra de interior, si es fibra de exterior, cuántos puntos de conexión hay, el tipo de splitter. Y aquí, en este lado, justamente puse algunos valores que tomé del estándar, ¿sí? Por ejemplo, algunas pérdidas estándar está en que los puntos de conexión, generalmente el estándar en fibra óptica habla de que la pérdida no debe ser de más de 0.75 decibeles. Una cosa es las conexiones, o sea, cuando hago conexiones entre los conectores, y otra es el cable, porque el puro cable tiene una pérdida simplemente por existir. Generalmente el estándar define que esa pérdida para cables de interior generalmente es un decibel por kilómetro, o sea, cada kilómetro va a tener una pérdida de 1 decibel. Si es cables de interior exterior de 0.5 decibeles y si es de exterior de 0.5 decibeles. Más la pérdida del splitter, ¿verdad? Y entonces aquí estamos viendo una tablita donde dependiendo qué splitter voy a utilizar va a ser la pérdida que pudiera tener. En el ejemplo que hemos estado poniendo es 1:32, quiere decir que en este caso la pérdida puede ser de 17.5 a 18. Voy a tomar el peor caso que es 18. Entonces quiere decir que si yo utilizo un splitter de 1:32, ya nada más por utilizarlo tengo 18 decibeles que estoy tomando de mi presupuesto. Ahora, ¿de dónde se calcula ese presupuesto? ¿Cómo sé cuánto es? Bueno, dentro de los estándares, déjenme poner la siguiente lámina. Dentro de los estándares, tomé esta tablita del estándar.
dentro de los estándares, esta tablita, si se fijan, lo que me aparece es lo que tenía yo atrás, que es los valores de atenuación, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de splitter. Si yo amplifico un poco ahí el dato, si yo amplifico un poco el dato, vamos a ver que la atenuación máxima, o sea, mi pérdida máxima que voy a tener para un splitter óptico, decíamos que si es de 1 a 32, pues entonces tengo 18 decibeles. Hasta ahí no hay problema. Pero la primera pregunta, a lo mejor las láminas deberían estar al revés. La primera pregunta es esta. ¿Qué equipo, o sea, qué OLT es el que voy a utilizar? Y entonces dentro del estándar, 568.0-D, lo que habla es justamente, aparecen estas tablitas donde dice, bueno, dependiendo qué vas a usar, es la pérdida máxima, etcétera, etcétera. Una de las que he visto que utilizan más y es más popular es algo que llaman GPON clase B. Voy a amplificarlo. Y entonces, si nosotros vemos GPON clase B, que es, insisto, una de las que he visto que más utilizan para el tema de la hotelería, me dice que debo de tener una atenuación mínima de 13 decibeles y una atenuación máxima de 28. Quiere decir que mi presupuesto está no menos de 13, no más de 28. Y para esta aplicación, la distancia que soporta es 20 kilómetros, como ya lo habíamos mencionado. Insisto, aquí se ven algunas otras que son 60 kilómetros o 40 kilómetros, pero para el tema de redes, dentro de un hotel he visto que utilizan mucho este de GPON clase B+. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos un presupuesto, no puedo estar menos de 13 ni más de 28. Ahora, ¿cómo se calcula entonces esta pérdida? Regresamos a mi esquema. Cada circulito que yo marqué aquí le llamamos puntos de conexión. O sea, entonces un punto de conexión es la suma de los dos conectores unidos. Obvio, este punto de conexión, ahorita yo estoy haciendo los cálculos en función a que todo está bien instalado. Por supuesto, si algo no está bien instalado, pues cuando yo lo mida, pues se va a disparar obviamente esa medición y por lo tanto voy a tener una mayor pérdida y posiblemente esté fuera de lo que marca el estándar. Entonces, la pérdida es una pérdida calculada siempre y cuando esté bien hecha la instalación. Y entonces, si se fijan, tenemos dos puntos de conexión. Este de aquí y este de aquí. Y además, el splitter, ¿verdad? Sí, porque internamente hace el spliteo y dependiendo cuántos spliteos haga o cuántas divisiones, pues será la pérdida que tenemos. Más el cable, ¿verdad? Porque el cable también tiene. Entonces, si nosotros hacemos una suma, obviamente este cálculo que estoy haciendo es un cálculo sencillo, ahorita nada más para tratarlo de entender. Si es un proyecto, pues tendremos que hacerlo ya en forma un poco más a detalle. Pero si yo veo las pérdidas, pues decíamos que el punto de conexión tiene 0.75 decibeles de pérdida, no el splitter, obviamente el splitter tiene otra pérdida. Y entonces si calculamos que decíamos, bueno, tenemos un splitter de 1 a 32, me decía ahí la tablita que la pérdida máxima es de 18 decibeles. En la realidad nuestros splitters como marca, y eso ya es comercial, tienen menos de 18 decibeles y eso nos ayuda también a que nuestro presupuesto tenga un poco más de margen. Y eso obviamente es interesante. Después decimos que tenemos dos puntos de conexión, quiere decir que tenemos dos puntos de conexión por 0.75 decibeles, tenemos 1.75 decibeles. Vamos a suponer que en cable, ya en total, estemos utilizando 300 metros de fibra, la suma de todos los cables que aparecen aquí en el con amarillo, ¿sí? Y entonces y vamos a suponer que es una fibra de interior. Quiere decir entonces que tengo 0.3 decibeles 0.3 kilómetros, o sea, 300 metros por 1 decibel. Esto nos da que la pérdida de esos 300 metros es de 0.3 decibeles. Quiere decir que entonces la pérdida total de mi sistema es de 19.8, así como lo dibujé. Obviamente, GPON clase B+, decíamos que el 13 era mínimo y el 28 era máximo, quiere decir que estoy perfectamente en rango. Y tengo una pérdida a favor de 8.2 decibeles. Ahora, ¿por qué compensa? ¿Por qué les decía que pues a veces el cálculo de esto no es tan complicado? Perdón, porque generalmente las distancias que utilizamos en un hotel son bajas.
y al ser bajas, pues la pérdida que se da por cable de fibra, pues es bajito. Pero si utilizamos los 20 kilómetros que tenemos y tenemos una pérdida de 1 decibel, pues ya nada más por ocupar esos 20 kilómetros son 20 decibeles. Más 18 del splitter de 1 a 32, pues ya son 28. ¡Pum! Ya nos echamos todo el presupuesto. Vean cómo el tema de poder soportar grandes distancias aquí en la hotelería nos permite que, como no utilizamos grandes distancias, pues la verdad es que nuestras pérdidas generalmente no van a ser excedidas. Pero cuando ya nos vamos al límite, pues entonces dices, bueno, si voy a ocupar 20 kilómetros de fibra y son 20 decibeles, porque hablando de fibra para interior, que obviamente no sería para interior, porque 20 kilómetros de un interior, pues, definitivamente, entonces, si se fijan, sería para exterior, y entonces la pérdida ya sería de la mitad, ¿verdad? Son 10 decibeles, perdón, son 5 decibeles. Y entonces aquí también me permite decir, oye, Arturo, ¿puedo ir de un splitter, o sea, de un multiplexor a otro multiplexor? Bueno, si yo quisiera juntar un splitter de 1 a 32 con otro splitter de 1 a 32, pues ya nada más de esos dos tengo 18 más 18 serían 36 decibeles, por supuesto estaría fuera. A lo mejor si tengo un splitter de 1 a 2 y después un splitter de 1 a 8 y hago mis sumas, pues a lo mejor ese tipo de configuración sí la podría hacer porque todo va en función de las pérdidas. ¿Ok? Aquí obviamente no espero que sean expertos en esto, simplemente que vean que el cálculo de las pérdidas para el tema de GPON es importante. Realmente esta parte es de las más importantes de la plática. ¿Ok? Espero haya quedado, pues, por lo menos claro en forma general. Si tienen dudas ya de forma más específica, por supuesto está la parte de soporte de centro de conectividad, o nosotros mismos también le podemos ayudar a hacer hacer más o menos un diseño con GPON. Ahora, los splitters. En el caso de los splitters, es importante que veamos que hay varios tipos de splitters. Eso es un splitter. Si se fijan visualmente, es como si fuera un panel de fibra normal, pero estos puertitos, generalmente en mi marca, los puertos de entrada, o sea, lo que viene del OLT, son del tipo SC y los de salida son del tipo LC. Entonces, siempre en mis splitters va a venir el puerto de entrada son SC y el puerto de salida son LC. ¿Ok? Ahora, existen varios tipos de splitter. Existen varios tipos de splitter. Vamos a verlos rápidamente. El primero de ellos, que es el más, digamos, el más sencillo, es que nosotros cuando decimos single, es como decir que es un solo cassette. Si dice double, si se dice double, quiere decir que son 2 cassettes en uno. Si dice quad, quiere decir que son 4 cassettes en uno. O sea, digamos que es como es simplemente ocupar el mismo espacio para poderle meter mayor densidad. En el caso normal es un single, es un solo cassette, y el 1x, como dice aquí, el 1x significa que es una entrada, una salida. Así como está aquí o sea, una entrada por varias salidas. Entonces, si se fijan, aquí dice que la entrada es un SC, APC, les decía que son los verdes, y las salidas son ALC, APC, que son también los verdes. Entonces, en este caso es una entrada, varias salidas. Eso es un single. ¿Ok? Y puede haber uno por 2, uno por 16, uno por 8, uno por 32. Entonces, en este caso, fíjense, esta foto de aquí es una entrada, 32 salidas. Es 1 por 32. Generalmente las entradas y las salidas son al frente, sin embargo tenemos cassettes donde la entrada es por atrás y las salidas son por la parte de enfrente. Después de este viene el siguiente cassette que es un dual. El dual es en un solo cassette vienen 2 cassettes, por así decirlo. O sea, él trata de ocupar el espacio. En este caso, pues uno dual sería dos
1 por 16, pero multiplicado 2 veces. Ese es un dual. Si se fijan, tengo dos entradas de forma individual cada uno. Digamos que esto es, cuando dice dual, es como si tuviéramos, en vez de poner dos cassettes 1 por 16, los juntamos los dos en uno porque hay espacio y sigue siendo lo mismo. Pero en vez de utilizar dos ranuras de mi panel de fibra, pues solo ocupo una ranura, ¿verdad? Y tengo dos cassettes de 1 por 16. Obviamente pasa lo mismo con el siguiente, que es un quad, que es, en este caso nos podrían poner 4 de 1 por 16, porque no caben, pero sí 4 de 8, ¿verdad? En un solo cassette. Entonces tengo 4 entradas, 8 salidas, y caben en un solo cassette. Es como tener 4, en vez de tener 4 cassettes de 1 por 8, tengo un solo cassette de, que le llamamos quad, de 1 por 8. Pero yo creo que la diferencia más importante es la siguiente, que es el que yo recomiendo a lo mejor para una hotelería. Cuando venimos y ya no dice 1 por, sino dice 2 por. ¿Qué significa el 2 por? Ahora voy a tener dos entradas, la misma entrada, pero ahora dos veces. O sea, quiere decir que y 8 salidas, por decir algo, pero con dos entradas. Digamos que este es el cassette que yo recomiendo, este splitter es el que yo recomiendo porque es lo que llamamos redundante. ¿Por qué redundante? Bueno, porque sí, ok, necesito dos puertos del OLT que voy a rematar en mi splitter y los dos van a estar funcionando al mismo tiempo. Pero en caso de que se rompa uno, el otro continúa dando la señal. ¿Por qué? Porque en un hotel es muy crítico el tema de los servicios. O sea, cuando ustedes han llegado a un hotel y la tele se ve mal o no tienen teléfono, no dicen, ay, vengan a repararlo. No, lo que dicen es, cámbiame de cuarto. O sea, debe ser de forma inmediata. Entonces, es muy crítico en que si un splitter, una señal se daña, pues entonces a lo mejor, y es un splitter 1 a 32, pues entonces ya se dañaron 32 habitaciones. Al tenerlo digamos, redundante, y obviamente mi recomendación es que esos dos hilos de fibra vengan por trayectorias completamente diferentes hacia el splitter, pues entonces, ¿cómo se llama? Eso hace que sea mucho más seguro y eso es lo que significa el 2 por. Y obviamente single es lo mismo que hace ratito, es un 2 por 32. ¿Qué significa 2 por 32? Dos entradas, 32 salidas. Pero si es dual, son dos del mismo, pero redundantes, y así sucesivamente. Okay. Y para cada uno de ellos, pues se tienen sus diferentes pérdidas, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál seleccione, pues es el que podríamos utilizar. Ok, espero haya quedado claro, que a lo mejor esta es la parte más confusa. Obviamente tenemos para armar los patchcords de fibra, y en el caso de, tenemos digamos, dos tipos de paneles, dos soluciones para esto de GPON. Una de ellas es la que llamamos ECX. ¿Sí? Estos paneles ECX es hoy día el que más recomendamos para utilizar. Pros, son mucho más accesibles, su mantenimiento es muy rápido, en fin. Todavía no tenemos, por ejemplo, en este ECX todavía no tenemos montaje para muro, ya está por salir, pero todavía no tenemos el montaje para muro, y entonces, si no tenemos montaje para muro, tendríamos que utilizar el UHD, que es el que vamos a ver en un ratito. Y lo nuevo que aparece es que puse aquí en el ECX todos los splitters que tenemos. Si se fijan, es el single, o sea, decimos 1 por 2, 1 por 4, 1 por 8, 1 por 16, 1 por 32, y después los 2 por, que significa lo que les decía, que son duales, ¿no? Que son, no duales, perdón, que son redundantes, ¿verdad? Entonces, cuando es 1 por, el 1 significa que es 1 a 1. Cuando es 2 por las números salidas, y entonces eso hace que sea redundante, ¿verdad? Y después los duales o los cuatro. Pero realmente estos son los que más se utilizan. Hoy día tenemos para ECX una gran cantidad. Antiguamente no teníamos tantos, hoy día tenemos bastantes. ¿Sí? Y los paneles pueden ser de 1 unidad, 2 o hasta 4 unidades de rack, ¿no? En el caso del panel de parcheo, voy a cambiarlo, el UHD,
ahí sí tenemos los montajes en muro. De hecho, esta es la foto que vimos hace ratito, es un montaje en muro. Este montaje en muro puede ser de 4 o de 2, todavía es mucho más chiquito, de 2 cassettes, que soporta 2 cassettes. Entonces, la verdad es que se puede acomodar bastante bien. O paneles para lo que son los racks. Paneles para lo que son los racks. Ok, diferentes tipos de fibra. Acuérdense que ustedes pueden mandar hilos de fibra independiente o en algún momento pueden mandar un cable de fibra con varias fibras y después separarlas dependiendo dónde lo vayan a querer o depende cuál es el diseño. Generalmente el cable que se utiliza en las redes POM, en las redes POLAN, se conoce como cable drop. El drop es un solo hilo de fibra y bueno, tenemos diferentes tipos de drop para interior, para exterior, de grosor, etcétera, etcétera, diferentes protecciones. Y bueno, ahorita no me voy a detener en esa parte, pero tenemos eso. Se pueden utilizar para hacer los conectores, recomiendo nuestros conectores de fusión. Y fíjense, aquí hemos entrado mucho a la hotelería porque nuestros conectores de fusión tienen una gran ventaja y no es un pigtail, sino es un conector que se llama Splice-On, que la fusión queda dentro del conector y la verdad es que lo hace ser un conector con una pérdida muy baja. Y acuérdense que en esto de la fibra y de GPON se suman las pérdidas, entonces entre más bajas sean las pérdidas, pues obviamente es mucho, mucho mejor. ¿Sí? Entonces la verdad es que hemos estado ganando los proyectos con nuestros conectores de fusión. Sí, y si no tienen fusión, bueno, pueden hacer un pigtail para también hacer una fusión que es completamente diferente. Y yo recomiendo más el conector de fusión o nuestro Splice-On. Ok. Y las cajitas o las rosetitas que pueden ser de 2 o 4 puertos, hasta 6 puertos. En fin, con esto, que son las 11, con esto les doy traté de darles una visión general de hoy día, si solo me dedico a la parte de cableado estructurado, de cobre. Bueno, pues si ustedes tienen clientes que a lo mejor son del tema hotelero y eso, la verdad es que la solución de GPON puede ser una muy buena solución y hoy día se está instalando estos conceptos. Sin embargo, a veces no los tenemos en el radar y a veces no los utilizamos justamente por esa parte. Y entonces, bueno, que sepan que existe, que pueden utilizarlo. Y aquí puse los datos en esta lámina, tanto de la gente de nuestros representantes de marca, PMs, que están dentro del centro de conectividad, que es la ingeniera Rocío de la Cruz o el ingeniero Rubén Carrillo, quienes nos apoyan mucho con todas las dudas que ustedes tienen. Y en algún momento dado, si necesitan algo ya un poco más específico después de haber consultado a ellos, bueno, puede ser su servidor Arturo Ortiz o el ingeniero Rodrigo Méndez, que estamos encargados de la parte de la certificación y el entrenamiento de Belden.